Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de una de las fracturas más frecuentes del miembro superior. Estaremos hablando de la fractura de clavícula. Entre algunos puntos que vamos a desarrollar en este video, vamos a tocar cuáles son los tipos de fractura de clavícula, por lo menos las más frecuentes, cuál es el tiempo promedio de recuperación, tanto de la consolidación del hueso como el tiempo en rehabilitación y cuál es el tratamiento. Hablemos primeramente de los tipos de fractura de clavícula. Tal como sabemos, el hueso de la clavícula es un hueso que se encuentra en la región superior y anterior del tórax a esta altura aproximadamente. La fractura puede clasificarse, o mejor dicho, puede fracturarse en el tercio medio que corresponde al cuerpo propiamente de la clavícula, tal como vemos acá. Se fractura en el cuerpo o en la diáfisis del cuerpo del hueso, y aquí vemos cómo se ve eso en una radiografía. Y también puede fracturarse en el tercio externo, tal como vemos acá, que es más cercano a la articulación del hombro. Estos son los dos tipos de fracturas más frecuentes. Por supuesto que pueden ocurrir fracturas en cualquier otro punto de la superficie del hueso, pero estos son los dos tipos más conocidos. En cuanto al tiempo de recuperación de esta fractura, una fractura de clavícula puede demorar en consolidar de 6 a 12 semanas aproximadamente. Esto va a depender de la alimentación de la persona, de su estilo de vida y del tipo de fractura que haya ocurrido, ya que si la fractura tuvo poco desplazamiento o fue una fractura limpia, va a demorar o va a requerir menos tiempo de consolidación que aquellas fracturas en las que, por ejemplo, el hueso se dividió en varios fragmentos. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se establece el tratamiento en las fracturas de clavícula, cuándo es quirúrgico y cuándo es conservador. Cuando hablamos de un tratamiento quirúrgico es porque existe presencia de desplazamiento entre las dos superficies o esos dos extremos de hueso que quedaron como resultado de la fractura, y el desplazamiento tiene que ser reducido mediante clavos, placas y tornillos. También dependiendo del tipo de fractura. Repito, si fue una fractura muy compleja, esta fractura tiene que ser reducida mediante una intervención quirúrgica. Y si hay compromiso neurovascular, ya que muy cercano a donde se encuentra el hueso de la clavícula van a pasar venas y arterias, como es el caso, por ejemplo, de la subclavia, que si existe algún tipo de daño a esta arteria o a esta vena, tiene que ser intervenida la persona quirúrgicamente para reducir los daños que generó la fractura. Ahora, para establecer el tratamiento conservador es porque no existe desplazamiento o el desplazamiento realmente es muy leve, porque no llegó a fracturarse el hueso, sino que simplemente es una fisura. Es muy importante acotar que el material de osteosíntesis, es decir, las placas, los tornillos y los alambres, pueden o no ser retirados posterior a la consolidación del hueso, y esto lo va a determinar el médico tratante. En cuanto a la inmovilización por la que deben cursar las personas por una fractura de clavícula, vamos a tener dos opciones de inmovilización. La más conocida es el cabestrillo, el cual es el método favorito, es el método más recomendado en los casos de fractura de clavícula, ya que simplemente inmoviliza los movimientos de la articulación del hombro, pero puede ser retirado para permitir la ventilación de la piel y para que la persona pueda realizar sus actividades de higiene personal. Y tenemos los inmovilizadores de clavícula, o el también denominado vendaje en 8. Estos son los dos sistemas de inmovilización más utilizados para este tipo de fractura, pero vuelvo y repito, es más recomendado el cabestrillo, ya que el inmovilizador de clavícula o vendaje en 8, como ven acá, pasa por debajo de la región axilar y esto puede comprometer a los nervios. Entonces, para evitar esto, precisamente esa compresión allí a nivel de los nervios, se recomienda principalmente el uso del cabestrillo. Ahora hablemos de lo que es el tratamiento de rehabilitación. El tratamiento de rehabilitación va a demorar de 6 a 12 sesiones aproximadamente, dependiendo de la evolución
que pues usted como paciente tenga. El tratamiento de rehabilitación va a ser muy variante, depende de su condición, pero básicamente lo que se busca es recuperar la amplitud de los movimientos del hombro, es decir, que podamos llevar los hombros hacia adelante, cruzarlo, llevarlo al lado contrario y podamos llevar nuevamente el hombro o la mano hacia la espalda. Es decir, primero hay que realizar ejercicios que nos permitan recuperar los movimientos que tenía ese hombro desde antes de la lesión y que debido al proceso de inmovilización, ya sea de 6 semanas, de 12 semanas, pues este hombro ha perdido un poco la amplitud de sus movimientos. Si existe una cicatriz, en caso de que la persona haya sido intervenida quirúrgicamente, se debe manejar la cicatriz con masajes para evitar las adherencias y para evitar alguna alteración de la sensibilidad de esa cicatriz. Se debe mejorar la fuerza. Primero recuperamos los movimientos básicos de la articulación y luego vamos a incluir ejercicios con peso para recuperar la fuerza de los músculos que se encuentran alrededor de esa articulación del hombro. Estos ejercicios van a ser graduales dependiendo de su tolerancia y de acuerdo a cómo usted vaya evolucionando. Y finalmente se restablece la funcionalidad del hombro. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de las mujeres, por ejemplo, puedan quitarse o colocarse el sujetador, que usted pueda peinarse, que pueda realizar todas las funciones que usted realizaba antes de la fractura. Bañarse sin ningún tipo de problema de llevar la mano hasta la cabeza y ese tipo de cosas, ¿ok? Algunas complicaciones que pueden acarrear las fracturas de clavícula son complicaciones neurovasculares. Como mencioné, la arteria o vena subclavia puede verse afectada, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de complicaciones. Igual los nervios, como mencioné, cuando se utiliza el vendaje en 8 puede generar compresión de los nervios. Hasta la misma fractura o la misma clavícula cuando se fractura puede dañar algún nervio y esto trae complicaciones, ¿ok? El edema, que es cuando se inflama y una acumulación de líquido en la parte de la articulación del hombro, hay que primero trabajar este edema antes de continuar con el resto del tratamiento. Alguna deformidad producto de una mala consolidación, retraso en la misma consolidación, que en vez de 6 o 12 semanas la consolidación de este hueso se retrasa en el tiempo y la persona pueda pasar muchísimo tiempo antes de consolidar, o que incluso no llegue a consolidar nunca el hueso y se genere lo que es una pseudoartrosis. Entonces esta es otra complicación. Y lo que es la retracción articular, que puede también traer consecuencias a nivel de los movimientos de la articulación. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Cualquier duda en los comentarios, cualquier crítica constructiva, no olviden también suscribirse al canal para que estén al tanto de nuevas notificaciones y de nuevos videos, activen la campanita.